Bueno, hoy me acompaña un hombre conocido, un hombre de opinión pública. Él, no sé cómo describirlo, porque él escribe ensayos, escribe novelas, escribe estudios de economía agrícola, es político de izquierda y de derecha. Ahora milita en una organización que fue de izquierda, pero ha dado algunos pasos para el centro. Fue senador de la República, administrador del Banco Agrícola y del Instituto Agrario Dominicano. Es ingeniero agrónomo, de esos ingenieros que comenzaron en la base, en las áreas pequeñas, supervisando y ayudando a los agricultores a introducir nuevas maneras de sembrar. Ellos le llaman prácticas culturales para obtener mejores cosechas y le aconsejan a cómo conservar esas cosechas. De manera que ha sido un hombre muy productivo, es muy elocuente y en estos momentos está en la acera contraria al gobierno. Se trata del ingeniero Adriano Sánchez Roa, un hombre del sur adentro, del sur lejano, de lo que ordinariamente llamamos el sur profundo. A él le hemos invitado para que nos ayude un poco a comprender qué daños han dejado estas lluvias, qué puede hacer el gobierno para conseguir la más rápida y mejor recuperación del sector agropecuario. Y también vamos a escuchar sobre las que son sus críticas a la política agropecuaria del gobierno. Les invito a que nos acompañen. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Soy el sol que te acaricia, el mar que canta, la brisa que avisa. Soy historia entre adoquines, tambora que retumba en todos los confines. Hola, soy Larimar que brilla, soy la tinglar recién nacida. Soy dulce como un mango, aroma de café, bachata y merengue que te eriza la piel. Hola, soy una calle en carnaval, el disfraz que danza en espiral. Soy cultura en cada esquina, de Montecristi a Miches mi alma camina. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. República Dominicana. Para el mundo. Manicruz. Hola, soy el barro entre las manos de artesanos que crean con los años. Soy tinta, caoba y pincel, cada trazo habla de mi piel. Hola, soy Pedernales y sur profundo, donde la naturaleza revela otro mundo. Soy el coral y su color, un tesoro vivo que cuidamos con amor. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana. Mi gente de Quiqueya, mi tierra la más bella. El merengue y la bachata pone a bailar el mundo, no hay nadie como ella. Para el mundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Ingeniero, usted siempre joven, ¿cómo se siente? Bueno, aprendiendo de los amigos como usted. Ahí. Tan viejo estamos, ¿verdad? Bueno, no. Nosotros, para los que no ha tocado hacer. Ahora nos llaman veteranos. Yo digo bienvenido, que para los que no ha tocado hacer, nos sentimos bien. Sí, cómo no. Pues yo me recuerdo, sería como el 78 al final, los 79,
cuando nos conocimos ya en la Julio Verne. La noticia. La noticia ahí. La noticia nació en el 73. Sí, ahí yo me recuerdo que ahí iba yo a llevar, ya yo escribí articulito ahí. ¿Usted sabe a quién conocí yo en la noticia siendo teniente? Sí. Que iba a llevar una nota, recuerdo ese hecho específico, una nota de prensa sobre un libro de poesías que él iba a publicar al general Soto Jiménez. A Soto Jiménez. Era teniente. Era teniente, sí. Entonces. Siempre ha estado entre la milicia y la intelectualidad, la escritura. Exactamente. Que acaba de publicar un libro ahora. Sí, un libro que yo fui ya a buscarlo. Sí. No lo encontré en Cuesta, pero tuve la suerte de encontrarme, eso fue el viernes pasado, con mi viejo amigo y ex compañero de trabajo, Carlos Batista Matos. Y ahí hablamos por más de media hora el viernes. A 72 horas de fallecer. Hablamos de cómo él se sentía, de salud, hablamos de cuando éramos reporteros y después yo era su jefe en Radio Popular. Un hombre también del sur. En Radio Popular, almorzábamos en la cafetería de la Casa Che, porque Radio Popular quedaba en la Casa Brugal, que quedaba enfrente de la Casa Che. Y de ahí pasábamos al mediodía, después que terminara el noticiario, a la 1:00 a almorzar y hablar. La época de gloria de los noticiarios. Estuvo en mi matrimonio y éramos buenos amigos. Conozco muchas de sus anécdotas allá en Tamayo, cuando él era estudiante, dirigente estudiantil y corresponsal del Caribe. ¿Era desde allá? Sí, y tuvo que venir por persecución a la capital, donde el Caribe lo acogió y comenzó su vida profesional aquí en la capital. Esa historia la conoce poca gente, digo yo, porque bueno, él la ha hecho, ahora no se ha hablado, hecho en público. Se ha hablado más ahora de sus amores que de su... Exactamente, fue muy afortunado también en ese campo, porque sus esposas, mujeres muy lindas, que todavía están en los medios. Todos lo han elogiado a él. Sí, porque él era eso, era un hombre bueno. Era un hombre bueno, manso, sencillo, con mucho sentido del humor y muy buen escritor. Dicen que él como que se descuidó. Nos dejó dos libros. Atendiéndolo, yéndolo al médico y la cosa. Yendo al médico. Bueno, decía ver qué concesión. Usted sabe que los hombres somos así. No somos como las mujeres. Que corremos con rapidez. Él sí me dijo que había tenido varias dificultades serias que comprometían su cuerpo en los últimos 5 años. Me habló de que tenía 2 stents y que pronto iba a cambiarse uno. En ese momento no se sentía tan bien, estaba un poquito hinchado en el rostro, pero su mayor preocupación, me decía, era que él subía de peso y bajaba de peso sin ninguna razón aparente, ¿no? Pero es hermoso dejar un legado, que la gente hable bien del trabajo y de la persona, y Dios es misericordioso. Deja un buen recuerdo ante la sociedad dominicana. Que lo tenga en el lugar que él se merece. Un hombre como usted del sur profundo. Bueno, un hombre, para nosotros es un orgullo. De Tamayo han salido muchas figuras. Yo pensaba que era Vicente Noble. Relevantes del periodismo. Yo no recuerdo Noble, con exactitud, ¿no? Porque a veces... Manuel Mato Mosquete de por ahí también. Sí, como no. Igual que Plinio. Mato Mosquete es de ¿cómo se llama? ¿Dónde son los Erasmes? De Neiva. Un neivero. Ellos son neiveros. Y Osvaldo Santana creo que es de Vicente Noble o de Tamayo, no sé. Es una zona que ha dado mucha gente de la escritura. Muchos militares. Bueno, sobre todo era me decía Emilio Erasme Peña que la milicia era una catapulta para venir a estudiar en la universidad. Yo busqué de merido en la Junta Central Electoral la cantidad por provincia de militar y policía, los que no votan, que están registrados. Y Elías Piña dio 5.5 de su población. Y Duvergé dio 4.9. Ahí que son todos los Pérez, Pérez y Pérez, Pérez Bello, todo Pérez eso. Y Pérez era de Asua. No, de allá mismo también de Duvergé. De Asua era Ramiro Mato González. Ramiro era Azuano. Y Pérez, un poco más Pérez para Bello, allá. de allá de Independencia. Pero eran mecanismos de ascenso social. Bueno, fue lo que usted dijo ahorita, es que la única vía que había de un pobre
Yo mismo recuerdo en aquellos años que papá era amigo de Rivera Caminero de la Marina y me gustaba la Marina porque se daba con un número. Y él llegó a decirle que yo viniera con el segundo hecho del liceo. Pero en eso, una semana antes, aparecieron unos muchachos que estudiaban agronomía, me llevaban unos formularios. Bueno, el formulario me lo de dio. Lisa. No, para la Escuela Agrícola de La Vega. Okay. Apareció uno que era de Lisa, un hermano de Ángel Hernández, que era ministro, sí. De la época de Omar Benítez, esa Exacto. promoción. Y me fui para estudiar agronomía, pero yo estuve ahí a punto de ser un oficial de la Marina. Ya está ya retirado. Profesor, ¿usted no hubiese podido estar en la izquierda? No, bueno, es que yo conozco algunos generales que llegaron a tener que ir y se entraron y salieron. Porque, no, y el MPD infiltró. Bueno, es que hablando de eso mismo, ese libro que yo traje aquí, lo traje tiempos caracoles. Esta mañana cuando me levanté, estaba pensando en Inés Arialora. Ese libro, que fue unos poemas que yo hice en los 12 años de Balaguer. Cuando Balaguer o sea, usted no estaba en el gobierno. No, cuando Balaguer yo estaba en el ámbito de Fafa Tavera, que era por ahí que estaba en el grupo comunista, y después en el bloque. Primero el núcleo y después el bloque. Y después el bloque. O sea, usted fue orientado por Fafa. Por Fafa Tavera, Moisés Blanco Genao, Cucuyo Báez Pérez. Sí. Ese grupo ahí, Platón, que murió no hace tanto tiempo. Sí, Cocuyo también está ahí. Sí, Cocuyo está vivo y Fafa. Son dos. Entonces ese libro. Dos varones de la izquierda. Yo lo hago en los años, de los 12 años. Cuando Balaguer me nombra en el Banco Agrícola, me dice Naya Lalora, llévale tú el libro tú mismo a él, porque se lo va a llevar a otro chimoso y se lo va a llevar con mala fe. ¿Y por qué le dijo él Bueno, eso? porque el libro son poemas contra los 12 años de Balaguer. Okay. Hay 6 poemas ahí está Víctor Jara, ahí está Camaño, en tiempo caracoles. Sí. Cuando yo se lo voy a dar a Balaguer, que Balaguer baja del ascensor en su casa, que va para el palacio, yo lo voy explicando el libro. Pero ese día como que caminó rápido y llegó al carro y me dice, dele un ejemplar al Perevillo para que me lo lea. Yo le doy el ejemplar que tengo en la mano, Balaguer se va. Pasé 5 semanas viéndolo casi diario, esperando a ver qué me iba a decir a mí. Usted siempre esperando eso. A los 5 semanas me dice a mí, mire, me leyeron el libro. Y digo, ¿qué va a decir el hombre? Me dice, pero yo a su edad, y con lo que pasaba los 12 años, también lo hubiese escrito. Dijo él. Y salimos de eso. Dice que él también lo hubiese escrito. En los 12. Entonces, esa época de los 12 años, que es donde quiero caer, había que tener, no voy a decir que diquiera necesariamente, pero el joven tiene que tener inquietudes con lo que ocurría. Y yo pienso que muchos jóvenes de eso del sur y ese ámbito de Neiva y tuvieron. Bueno, Plinio Mato Moquete tuvo preso en Irepiña. Sí, cómo no. Una de las razones, o mejor dicho, de la oportunidad que me dio la vida para yo entrar a la izquierda fue que mandaban a Irepiña a los 12 años preso político para la cárcel. Entonces algunos lo juzgaban allá. Julio de Peña Bardé era de los que bajaba cuando habían causa. Por allá fue que desapareció el esposo de doña Gladys. Ah, sí. Pero ¿qué pasa? Que un día está Julio de Peña Bardé en el parque, lo vi varias veces. Allá en Irepiña, porque había una causa de uno que le llamaban Osuna, de los de izquierdistas. Y Plinio estaba en la cárcel preso, Plinio Mato Moquete. Y yo viéndolo así, me simpatizó. Y yo le digo a él que yo quería estar. Pero él no estaba preso. No, él iba a la causa. Y yo le dije a Julito que yo quería estar con él. Cogí un lapicero, nunca se me olvidaba, con una hoja rayada, y me puso la dirección de aquí, de Ciudad Nueva, donde Sara, su esposa, que está viva. Sí, profesora. Cuando yo comencé, eso sería como en el 72, yo venía cada año y medio, porque uno no viajaba mucho en esa época. Ahí conocí yo a Miguel Coco en la casa de él, conocí a Fafa. Esa casa iba mucho izquierdita. Me imagino. Y ahí es que yo entro a la izquierda con Julio de Peña Bardé. Pero la inquietud de que habían, o sea, y había la revista Ahora, Bienvenido. No sé si la visión de la capital era esa. Esa es la que orientaba a la juventud con ese artículo de Orlando Martínez. Eso era, era una revista hecha con mucho sentido. Usted ha tocado un punto muy interesante, que es la influencia de los medios de comunicación. Sí. Ayer es que yo me orientaba. En países como este, el único libro al que tenía acceso el ciudadano común era el periódico de cada día. Sí. Porque los americanos dicen que el periódico es, ellos le llaman el book, invisible book, el libro invisible. Porque no parece un libro, pero es un libro. Y la revista Ahora entonces era como una universidad.
periódico era como la escuela, Sí. y la revista ahora, porque había mucha historia, Sí, sí. mucha sociología, Sí, sí. muchas discusiones. Sí, sí. Usted ahí leyó, por ejemplo, a Juan Daniel Balcázar, Sí, es correcto, sí. que vivía Sí. en Estados Unidos, donde estudiaba, y era un hombre de izquierda, y discutía Sí. con Franklin Franco, Sí. con Juan Bosch, Sí. con Jiménez Grullón, Sí, sí. y bueno, eso era una universidad. Bueno, llegaban los Cuando viernes. yo iba a Higüey a comprar, los jueves llegaba a Higüey la revista, Sí. y yo la iba a comprar, yo era un pipiolito, yo le estoy hablando de los años, los 2 o 3 años siguientes a la Guerra de Abril, que yo Sí. tenía 17, 18 años, y pensaban que yo iba a comprar esa revista, que me mandaban a comprarla. Y era para mí. Sí, sí. Y usted me veía esperando la hora, y ahí estaba yo. Yo creo que era el primero o el Sí, segundo que iba que a la buscar. compraba. Ayer llegaba los viernes, Lía Piña, y eso era lo que nos Y orientaba lo a nosotros. sabroso era que uno se la leía desde la primera página Sí. hasta la última. Sí, sí. Hasta la última. No todo. Yo estando yo ya en la Escuela Agrícola de La Vega, para estudiar agronomía, cuando matan a Orlando Martínez en el 75, en el 76 yo escribí un artículo muy osado. Le decía de todos los generales, la cosa. Y mandé especie de cartica a la revista Ahora y me la publicaron. Ya. Eso creó una cosa ya, porque el papá mío era guardia. Sí. Eso creó en Elías Piña, que yo publiqué aquí. Y los padres guapos allá, porque y cómo Los sacerdotes. Sí, porque conservadores. Sí, tenemos un comunista. A mí me ayudó que el jefe de todo era Mamerto Rivas, un Ok. hombre liberal. Exacto. Liberal ahí. Porque allá nosotros hicimos un periódico también en la Escuela Agrícola, el mimeógrafo, No y yo me era el diga. director. Eso lo ayudó Mamerto ¿Y cómo Rivas. se llamaba el periódico? El Agrónomo lo pusimos. Ok. El periódico, por ahí criticábamos mucho, los padres no aceptaban eso. Por cierto, hay un distinguido abogado y hombre de izquierda, el profesor de la Rosa, que escribe en el periódico Hoy. Él está propugnando, a propósito de que vio la exposición de medios en el archivo de la memoria, Sí. él quiere que se haga una exposición de la prensa de izquierda. Sí. Dice que hubo muchos periódicos Sí. desconocidos. Sí. Por ejemplo, yo no tenía idea de que había un periódico manuscrito de los presos en La Victoria. Bueno, quizás de la misma época que Fafa sacaba ¿Qué? los artículos, que no se sabía cómo los sacaba. Sí. Y buscaban todas las formas y el artículo llegaba al Nacional. Bueno, yo sí sé. Detrás de la reja. Yo sí sé porque yo recibía todos los jueves en la tarde o los viernes temprano notas de prensa que me llevaba doña Eduviges, ya fallecida recientemente, que entonces era la esposa de Blanco Peña. Blanco Peña. Y también me llevaba notas de prensa la esposa del Men. Del Men. Una mujer joven, Sí. muy elegante. Sí. Y bueno, ellas llevaban eso en sus partes recónditas. Sí, para poder sacar para eso. poderlo sacar Sí. y sobrevivían. Sí, sí. Los presos daban sus opiniones. Fafa duró como 7 años ahí y nunca dejó de salir detrás de la reja. Exactamente, yo recuerdo esos artículos de Fafa. Las ideas políticas tienen muchas maneras de sobrevivir. Sí, sí. Es muy difícil. Siempre se ha dicho que lo más difícil es matar las ideas. Las ideas. Bueno, eso me recuerda a mí, Expresión Joven, que... Exacto. Ahí hubo un periódico de izquierda, creo que se llamaba El Socialista, del bloque socialista. No, pero eso era un buen periódico. Que dirigía, yo escribí ahí. Y se imprimía en Coquito. Ahí escribía yo con el seudónimo de Manuel. Donde Coquito se imprimía. Donde Manuel era mi nombre, ahí escribía yo. Eso lo dirigía Celedonio Jiménez, que está... Pero él debe tener la colección. La colección Celedonio. Eso eran los corecatos. Bueno, no, los corecatos se fusionan con pero bloque y se hicieron del 82 para acá, era bloque. Bueno, como bloque.
Porque yo me junté a ellos, yo venía del núcleo. Sí, pero eran todos de origen social cristiano. Correcto, correcto. Y se imprimía el periódico muy bien diseñado, yo lo recuerdo, donde en Alfa y Omega. Correcto, ahí escribía yo. Rafael Camilo estaba ahí, que por cierto hace mucho tiempo que no sé de él. Ayer lo vi en la visita que le hicieron al presidente Leonel del Palacio. Rafael Camilo estaba ahí. Lo vi parado, sí. Ah, qué bien, una gran persona. Lo vi parado ahí, sí. Una persona... Hay mucha historia. Ahora me viene a mí, ahora a propósito de lo dirán. Sí. Pérez, para que nos haga esa historia después de esta pausa. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Bueno, profesor Adriano, dicen que a las personas que pasamos de los 50 años y que peinamos canas, nos gusta mucho revivir el pasado. Y lo veo a usted regodeándose. Ah, no, sí, porque eso son... Usted me iba a decir que había una... Sí, es que hay una vida que nosotros la vivimos y que muchas veces la mecánica de estos tiempos
hasta uno mismo hace que se lo olvide. No, y además que nadie la recuerda, No. los jóvenes ignoran que todo eso existió. Yo fui, bienvenido, un privilegiado de la izquierda del bloque socialista, de FAFA, de Moisés Blanco Genao, que era agrónomo, de mismo Cucuyo Báez Pérez. Entonces, yo estaba metido en un nivel más alto, quizá el que me correspondía. El bloque socialista de la fusión de... Fue la fusión de los dos grupos de Corecato, del núcleo. Había dos grupos de Corecato. Se habían dividido, sí. Ahí estaba Leonardo Mercedes. Leonardo. Y Octavio Rivera. El ingeniero. Octavio Rivera dirigía el otro. Sí, sí. Octavio Rivera, que era un gran dirigente. Y un intelectual. Un intelectual. Bueno, el caso es que yo siempre estaba en unos niveles más altos que quizá el que me correspondía, por el privilegio, sobre todo de FAFA. Y entonces hubo una reunión. Todavía ustedes se quieren mucho. Sí, él a veces no le gusta porque él creía que yo tenía que estar con él en el PRD, en el PRM. Y un día nos encontramos en Oaxaca y comenzó a pelearme. Y yo digo, entonces yo soy de derecha con Balaguer y tú eres de izquierda con el PRD. Y se cayó la boca ahí. Somos los dos de derecha. Bueno, el caso es que aquí vino el segundo hombre de la OLP. El hombre, la mano derecha de Yasser Arafat. Vino discreto. Lo trajo Moisés Blanco Genao, que tenía contacto con el BI, lo habían puesto para eso. Entonces... ¿Cómo que lo habían puesto para eso? Fafa Tavera tenía el criterio de que había que tener gente en algunos mecanismos que eran útiles para la causa. A Moisés Blanco Genao, como técnico, como agrónomo, Fafa Tavera impulsó de que él fuera parte de técnico del BI. Sí, él trabajó en el BI. Entonces, en ese ámbito, Moisés disfraza a ese hombre y lo trae. Y llega aquí, el segundo hombre de la OLP. El hombre después de Yasser ¿Cómo lo disfrazó? No sé, buscó un técnico que venía, buscó la vía. El caso es que ahí en la pared Villini con Sánchez, en el segundo piso que teníamos el local del bloque, ahí se hizo una reunión amplia, pero casi discreta. Y Fafa me dijo a mí, como yo siempre he sido fanático de la fotografía, tira fotos para que digamos, yo tiré todas mis fotos, pero los únicos que revelaban era Fotosol, esa gente. Nosotros nos revelamos. Yo llevé mi rollo. Está hablando con la época de Antonio Guzmán. Exacto. Llevé mi rollo y ya había apertura. Bueno, semi-apertura. Me fui había apertura del gobierno, Antonio Guzmán. Sí, sí. Pero los mecanismos militares estaban ahí. Bueno, el caso es que yo me voy para San Juan, donde yo trabajaba. A la semana, que no he venido a buscar la foto, me llama el director regional de Agricultura, que era Fernando Durán, que está en el banco. Y me dice, mira lo que me mandó Hipólito. El paquete con toda la foto y los rollos ahí. Los organismos de seguridad buscaron eso. Se lo mandé a Hipólito, buscando que me sancionara, pero Hipólito era un hombre liberal. Entonces Hipólito me lo mandó a mí. Pues esa foto de ahí, lo agarraron los organismos de seguridad de una vez. Bienvenido. Y me lo trajeron con el segundo hombre. Hablaba el hombre después de Yasser Arafat. Lo que pasa es que ustedes creían que la reunión era cerrada. Y ellos lo tenían todo. Ellos lo tenían. Lo tenían todo. Figúrese, a Moisés lo seguían paso a paso. Todos lados. No, y a veces ellos sabían que él estaba ahí infiltrado. Igual que a mí, yo recuerdo, porque Moisés tenía dos trabajos en esa época. Sí. En la noticia, y yo trabajaba en la noticia. Sí. Y en el BIT. Y él salía de la noticia para el BIT. Para el BIT. Ahí salía para allá y lo tenían. Porque Moisés un hombre que no, además no hacía mucho tiempo que había salido de la cárcel. Sí, sí. Porque Moisés, cuando sale de la cárcel, lo acoge Juan Bolívar en 1+1 y ahí trabajamos juntos. Sí. Y después pasa la noticia al área internacional. Sí, sí. Y murió joven Moisés. Murió. Yo tengo también la historia de cuando Balaguer quitó, porque después Moisés llegó de Balaguer primero que yo. Lo interesante sería cómo Balaguer los capta, los recluta, los coopta a ustedes, los hombres de izquierda. Bueno, en el caso mío, que dice que yo puedo hablar, yo me pasé la década de los 80 bregando en el gremialismo y la izquierda. En el AMPA. Y incluso estuve en Cuba yo hice todos los cursos que se hacían, la Lázaro Peña, que era para sindicalista, la Ñico López, que era la militar, y la Niceto Martínez, que era la campesina. Me faltó nada más la de la mujer porque no podía ir. Entonces... Pero no se entrenó militarmente. Bueno, algo sí, porque en ese Ñico López. El caso es que nosotros, paso esa década, cuando llega yo comencé a escribir libros, el 89 fue mi primer libro. Cuando para el 92 yo comienzo a hacer libros de reforma agraria,
yo comienzo a ver todas esas expresiones de Balaguer. Ahí fue que yo descubrí la reforma agraria de Balaguer. Y la reforma agraria de Balaguer me llevó a mí a cambiar mi concepto sobre Balaguer. Ahí fue que yo cambié el concepto. Yo hice el libro y lo prologó Jacobo Magluta, me prologó el libro. En eso coincidía usted con el PCD. Correcto. Entonces, quien me hace cambiar a mí la idea de Balaguer es el libro de reforma agraria. Cuando ese hombre agarraba y le quitaba a los ricos la tierra para quien trabajaba. La cuota aparte. Y sí, de todo. Eso es Balaguer. Bueno, él se hizo director de reforma agraria en un momento dado, que no querían entregar la tierra. Entonces, cuando llega el 92, Balaguer, que tuvo una crisis política en el 90, de camino al 94, cambió casi todos los funcionarios agrarios. Y en eso él comenzó a buscarnos a los que más sonábamos en la época, a Tito, a mí, no sé si tocó Almanzar. El caso es que Pedro Bretón comenzó a buscarme y yo no me daba cuenta que era eso. Balaguer lo mandó a captarlo. Sí, a enamorarnos. Y yo me recuerdo que Pedro Bretón me invitaba a muchas actividades, pero comenzó a buscar a Tito al ver que como que yo no cedía y agarró a Tito. Tito lo hizo director del IAD. Y eso fue en el 92. Yo seguí ahí, pero seguí promoviendo el libro. Y tuve actividades con Magluta, que le hizo prólogo, que para allá y para acá, y me seguí entusiasmando con Balaguer. Cuando llega el 93, entonces, quien me busca a mí es Carlos Morales Troncoso, que era el vicepresidente. Me busca para allá, para acá. Para no llegar lejos, nosotros hicimos una juramentación de 2.000 agrónomos en el Dominican Concord, que en el hotel. 2.000 agrónomos. Ya usted había sido contado. En ese momento sí, porque en realidad ya yo estaba... ya estaba mirando, lo admiraba por la reforma agraria. Ya estaba seducido. Pero hubo dos personas que influyeron ahí. Influyó Vincho, porque yo en Elías Piña, porque pasó algo, cuando llega la perestroika destruyó la izquierda mundial. Entonces, una persona que es amigo común, que yo le tenía y le tengo mucho mérito de política de izquierda, que se llama Ángel Mato. Yo he dicho poco esa cosa, lo que voy a decir ahora. Ángel Mato era de lo que venía de la línea dura de la izquierda. Incluso Ángel Mato es de los amigos, y ya yo soy amigo también, de ese grupo que gobierna en Colombia ahora. Pues yo soy amigo de Navarro Boro. Sí. Yo estuve allá en Colombia en el 18 y me puse incluso tapete por teléfono. Y lo entrevisté para el programa mío a Navarro Boro. Entonces, Ángel estaba vinculado a ese grupo, porque nosotros teníamos en el edificio Vaquero una oficina de turismo que era para recoger dinero para el M19. En esos años. Cuando llega el 92, Ángel Mato me dice a mí, ya esto de la izquierda ya se destruyó, no hay... La Unión Soviética se deshizo. Si tú quieres seguir, va a tener que entrar un partido de masa, me dijo Ángel. Me lo dijo a mí. Ángel está vivo ahí. Entonces, cuando yo comencé a viajar a Elías Piña, llevé a Charlita, llevé a dar charla allá a Fafa, llevé allá a charla a Magluta, a Vincho. Y yo recuerdo que un día, con Vincho Castillo, caminando de Comendador al Llano, que íbamos a almorzar, me dice, mira, el periódico El Siglo fue que agarró, lo vio así y vio un funcionario alto de Balaguer. Mira ese analfabeto donde está, me dijo. No voy a decir el nombre conmigo. Me dice, en El Siglo, me dice, si tú estuvieras ahí, si tú quieres 10 cosas para la izquierda, no la vas a conseguir las 10. Por 1, 2, 3 la puedes conseguir. Se me quedó eso en la mente. Cuando sigo, hablé con Magluta, que tiene amistades, lo veo en el mismo sentido. Me fui una noche donde Mamerto Rivas Barahona. Estaba yo en mi reflexión. Y Mamerto Rivas me dice a mí, a las 9 de la noche entré yo, me entró el padre Castillo. Y me dice, tiene que haber una cosa muy grande que tú me despiertes a esta hora. Me dice a las 9 de la noche. Sí. Y como yo le cuento, me dice, si tú das un paso, tú lo das completo, no de nada. ¿Y qué completo? Bueno, entre todo, ya son todos iguales. Magluta, Vincho, Balaguer. Dalo completo. No te metas en la cosa. Y él es el que me sugiere Balaguer. Mamerto Rivas. Entonces, ahí es que yo comienzo a ver, digo, yo estoy muy joven para sentarme, no me voy a sentar. Y ahí es que yo llego entonces de Balaguer. Es decir, yo llegué de Balaguer convencido por la reforma agraria. Y le puedo decir una cosa, que después y eso que decía Vincho, fue así. Yo recuerdo que hubo cosas que yo logré hacer que no se había hecho. Por ejemplo, yo tuve ahora me junté después de tantos años, con, ¿cómo se llamaba? El de Monteplata, que fue gobernador de la gente de Trujillo. Sí, el matón. Bueno, me encontré ahora, hace 15 días con él. ¿Él está vivo? Sí, viejito. Viejito. Viejito me encontré. Sí. Y me dice, yo quería verte para abrazarte.
porque yo pensaba que él me quería ver para matarme, es para abrazarme. Porque en esa época yo estaba en el Banco Agrícola, había una tierra que lo tenían los campesinos como 80 años y él se la quería quitar. Por Monteplata. En Monteplata, él era el gobernador. Exactamente. De Balaguer. Entonces, y después fue candidato. Bueno, entonces yo busqué el director del IAD y hablé con Balaguer y le dimos los títulos a la tierra a esa gente. Son de las cosas que yo me agrada haber participado, porque eran gente que tenían una infeliz con ¿Y esa por tierra. qué quería darle el abrazo? No, porque él no quería... ¿Usted le quitó la tierra? No, él siempre como que no quería saber de mí, pero Charlie Mariotti, que es amigo de él, me dijo Charlie después, se sentó con él y lo convenció que yo no era la persona mala que él creía. Entonces ahí estaba con la esposa, que fue gobernadora también. Sí. Ahora, recientemente, hace como 15 días. O sea, lo que quiero decir que hubo muchas cosas que uno hizo del ámbito de Balaguer, que cuando viene a ver la gente cree que no eran de la misma línea de lo que Balaguer le gustaba. Balaguer dejaba a uno, Balaguer no dejaba a uno actuar y trabajar. Pero eso de la izquierda hay muchas cosas que... Es interesante, que la gente... porque siempre se ha dicho que Balaguer era un seductor. Sí. Y que no se le podía permitir dejarlo hablar, porque seducía. Yo recuerdo, hay una abogada dominicana, no voy a decir su nombre, cuando hacíamos un posgrado en el CERES, había que hacer una tesina y ella tomó el tema del pensamiento político de Balaguer. Balaguer estaba en la oposición, Antonio Guzmán gobernaba. Y Balaguer era bastante abierto en esa época y le dio varias horas de entrevista en distintos momentos. Y ella, asombrada, nos contó ella en algún momento por este hombre tan liberal políticamente, que no era el que Balaguer que ella veía. Exactamente, gobernando ni tomando decisiones, etcétera. Entonces ella le hizo esa reflexión y le dijo cómo, según contó ella, cómo un hombre como usted y que piensa como usted se rodeó en el gobierno de tales y tales personas. Ella decía la característica, no nombraba a nadie. Y aquí en el patio de su casa uno llega y encuentra a esos personajes que tenían esas historias. Y Balaguer, según ella, le contestó: señorita, esos son mis perros de presas. Si no los tengo, no puedo gobernar. ¿Sabes que a mí, hablando de eso, Francisco Antonio Santos, de los hombres más puros que yo he conocido, hice una amistad con él, que hasta dormí en su casa, y esa grande huelga que hizo a finales de los 80, principios de los 90, yo era como si fuera su asistente ahí. Francisco Antonio Santos, cuando yo llego al banco, sigo teniendo amistades con él. Y él me buscaba a mí para hacer alguna justicia de cosas así. Bueno, lo de Monteplata, él fue que me habló de eso. También en la Yaya de Asua. Entonces, como había poco tiempo, yo tuve que montarlo varias veces en helicópteros de la Fuerza Aérea para llegar rápido. Pues no sé si los organismos de seguridad pero claro que o qué fue, le dijeron a Balaguer eso. Ellos estaban montando los comunistas en los helicópteros de la Fuerza Aérea. Balaguer, es que yo llego allá y me dice: ¿qué es lo que está pasando? Que me está diciendo que usted está montando a alguna gente. No me dijo que era ingerente. Le digo: presidente, es Francisco Antonio Santos. Usted sabe que mi amistad es con él. Pues yo a Balaguer le decía relajando que yo estaba diciendo que siempre a la izquierda de él. Y él se echaba a reír. Porque él tenía sus salidas de humor. Entonces yo le digo a él: es Francisco Antonio Santos, presidente, que yo le he montado. Ajá. Digo: sí, porque tú sabes por qué. Yo quiero que nos lo ganemos para ser los director de Infotec. Porque usted lo haga director. Y se echó a reír. Bueno, pero siga ahí entonces. Siga ahí, me dijo. Siga ahí. Y entonces, porque yo participé, bienvenido, en una de las últimas huelgas grandes que se hizo, cuando mataban 15 gente, eran huelgas. Y yo fui con Santos al Palacio ya 3 días después, cuando se iba a levantar la huelga. Y cuando llego allá, que estoy sentado ahí, Balaguer, cuando entró al salón, dijo: Santos, yo quizá en el fondo también sea comunista. Estaba guapo Balaguer. Y cuando se sentó, no sé si lo hizo en otra ocasión, pero ahí lo hizo. Digo: estas manos pueden temblar de vejez. Pero nunca de miedo. Sí, porque eran 3 días parados. Eso fue como se dio la crisis del 91, que fue una crisis de combustible. Que uno viéndolo de ahora, ojalá no se repita eso. Correcto. Que ahí recuerdo, bienvenido, yo vivía en la zona oriental.
Y yo recuerdo que estaba yo en la Duarte con París, esperando, eso estaba lleno, no habían vehículos para transportarse, esperando un carro o algo para irme para allá en la guagua. Y en un rato hay un señor que está dando para atrás un carro negro, como forzando para poder dar para atrás. Y una señora que estaba en la puerta del pasajero, Sánchez, me dice, Sánchez. Cuando yo me acerco para allá, es que me iban a dar una bola. ¿Ya quién era el chofer? Sí. Bienvenido a los Sí, recuerdo. Es un carro negro, era. Sí, un carro. sí. Bienvenido. Vamos a ir a un segmento comercial para hablar un poco de agronomía. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Ingeniero Sánchez Roa, como usted sabe, el país está pasando unos momentos difíciles, aunque no se puede hablar, a mi juicio, de una crisis, sino de momentos muy difíciles donde hay que tomar medidas muy inteligentes para no llegar a una crisis. Usted, como ingeniero agrónomo que conoce bien el calendario de la agricultura, sabrá qué se siembra en esta época y qué se cosecha en esta época, y eso nos permitirá comprender cuáles han sido los daños mayores al campo dominicano de estas lluvias y riadas
derivada de las mismas. Bueno, bienvenido. Para irnos al grano, la gente sabe mi posición frente a la... Pero yo hablo con el ingeniero agrónomo, sí, no con el opositor político. Sí, por ahí que voy. O sea, la gente sabe mi crítica a la forma con que se ha manejado el sector agropecuario y se ha manejado el Ministerio de Agricultura, pues se ha manejado más pensando en importaciones que en producción. Pero eso lo dejamos aparte. Vámonos a la lluvia y a la crisis de Irán. Yo creo que la lluvia han hecho su daño. Tenemos nosotros que, por ejemplo, en el noroeste, se habla de infraestructura, de siembra. Estamos en la época de cosecha de arroz. Se han inundado campos de arroz, igual que María Trinidad Sánchez. En el noroeste se plantea también daño a granjas avícolas, Puerto Plata, para allá. Pero para mí... Creo que la cebolla no se ha podido sembrar. Correcto, pero para mí, entre el daño y el bienestar, yo pienso que el bienestar supera, esa lluvia supera en el bienestar frente al daño. El daño, el gobierno tiene que acudir en auxilio. Sí. Eso no hay que decirlo. Y poner a esos productores en condiciones de volver a sembrar. Ahora, ¿por qué digo que el beneficio? Porque estamos en la mejor época de siembra, que es la primavera. Abril y mayo son los 2 meses mejores del año para sembrar. Después están agosto y septiembre. Entonces, como estamos en el mejor momento de sembrar, y ocurre que al mismo tiempo hay una incertidumbre por la guerra de Irán, yo pienso que el gobierno debe ahora proceder de inmediato a un plan de siembra, dedicar lo que es, en vez de hacer lo que ocurrió, que invitan al palacio a los industriales y a los comerciantes, que no sé qué van a vender ellos si no se produce, el gobierno lo que debe hacer es concentrar todos los esfuerzos del Estado para hacer una buena siembra. Yo estimo que el ¿Ciclo corto o ciclo largo? Ciclo corto y mediano. Por ejemplo, la yuca es mediana, 7 meses, corto y mediano. Ya ciclo largo están ahí, el café, el cacao, y deben mejorarlo. Entonces yo digo que, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Sembrar alimentos. Porque los alimentos que se importan y se está importando... Este gobierno no ha sido muy fomentalista. No, este gobierno lo que ha hecho es... por eso es que me preocupa, porque la reunión del gobierno hace 2 semanas con los comerciantes indica como que se va a importar, porque no están los productores. Sí. Entonces, ¿qué yo digo? Se habla de reforma fiscal. El gobierno tiene que dar un 4% de educación. Tiene que dar casi un 4% para el pago de la deuda, de los servicios de la deuda. Tiene que... mucha demanda de obra. Yo creo que la salida del gobierno que tiene que ser crear riqueza. ¿Y la riqueza dónde se puede crear? En el sector agropecuario. ¿Qué tenemos? Un buen momento para eso. Entonces yo le digo, incluso yo tenía ayer un debate, hice un debate entre el caso mío, agropecuario del PLD y el del PRM, y él decía que hiciéramos una unidad para eso. Y digo, estamos de acuerdo. Vamos a unirnos todos los agrónomos si el gobierno pone en condiciones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahora entonces? Número 1, resolver el conflicto con los agrónomos. Sin agrónomos, agricultura, no se puede trabajar. Un conflicto largo, además. Sí, tiene que resolverlo. Que llame a la AMPA, que llame a Tito y se concentren y nombren lo que están cancelados. Pero ya el presidente había dado órdenes al mismo Tito al principio de su gestión Tito, para resolver y no ha resuelto todo. Es que a Tito no le toca porque Tito no es el ministro. No, pero quiero decir el acuerdo. Bueno, pero no se ha hecho nada. No se ha cumplido. Entonces, yo digo, lo primero es, hay como 2.000 agrónomos que deben ser integrados, de los cancelados y un agrónomo nuevo. Y pensionar los que ya se ganan su pensión y tienen su derecho a irse. Entonces... Bueno, vamos a decir que emplear a los necesarios. Los necesarios no son como los 2.000. Son como 2.000 los necesarios. Porque, nosotros tenemos los cálculos, bienvenidos. Sí. Hay 612 áreas sin agrónomo. Ya. Y más los departamentos que hay aquí. Entonces, número 1. Muy difícil emplear a 2.000 personas de un fuetazo. Pero el gobierno, porque como digo yo, es una inversión. Sí, pero entonces, yo digo lo siguiente. Usted es un hombre de Estado en el sentido de que usted estuvo dentro. Y usted sabe que muchas veces, el Ministerio de Agricultura, para que sepamos bien, el Ministerio de Agricultura dejó de ejecutar para el 25 1.400 millones de pesos. No lo diga así, se lo quitaron. No, se lo quitaron. Lo dejó un 7%. Entonces, profesor, ningún ministerio deja. Cuando va a presupuesto a pedir, dice no hay dinero. La incapacidad. Ahora. Bueno, bienvenido.
Número uno, resolver el conflicto de los agrónomos. Exacto. Es decir, poner a los agrónomos en condiciones de trabajar con buena mística. Correcto. Número dos, el agricultura y el antiguo IAD no tienen tantos tractores. Sí. Recoger los oficiales y buscar los tractores privados que siempre se alquilan. Correcto. También resolver la deuda que tienen con esa gente. Y Los recoger tractores son para romper la tierra. Para romperla, preparar la tierra. Correcto, preparar la tierra. Entonces, recoger como 500 faltan los tractores. caminos también. Correcto, bueno. O sea, los agrónomos restaurar la tierra. La semilla, ahora mismo casi no hay semilla de calidad, pero esos agrónomos pueden mejorar lo que hay. Clasificar, por ejemplo, si es guandul, si es habichuelo, clasificarlo y mejorar la semilla, porque hay problemas aquí hay problemas con la parte de la investigación que se ha dejado caer durante muchos años y hoy no tenemos nosotros una investigación que nos ayude a tener calidad. Por ejemplo, ahora mismo en Constanza está el conflicto, no hay variedad para sembrar en Constanza. Hubo una que degeneró, se sembró una, bienvenido, y la gente no quiso el ajo se dañó ahí. Entonces, ajo. Sí, entonces yo le exhorto al Ministerio de Agricultura, ahora mismo ya, traer semillas de fuera. Hay que traer semillas de fuera o no sembrar. En China hay una semilla que ya he probado aquí, que traiga la semilla. ¿En China? En China, sí. Le llaman como catín, algo así. Trae esa semilla y sembrarla. Entonces, la semilla. Otra cosa que hay, bienvenido, porque son sacrificios que hay que hacer. Los combustibles de todo, lo de la agricultura y lo de nosotros, tienen un 31.7% de impuestos. Ahora mismo hay la ley 112-00 de gasolina. No, pero es mejor subsidiar entonces, el que vaya para el campo. Entonces yo digo que la del campo... El gobierno, por un lado no se puede aumentar los gastos y por otro lado disminuir los bueno, impuestos. Entonces yo lo que digo es que el gobierno tiene que buscar en la vía o bajarle ese impuesto o subsidiarlo Subsidiar al para campo, evitar. como se ha hecho Y la otras otra veces. cosa es, los fertilizantes son importantes. Sí. El gobierno habló de 1.000 millones, que es muy poco, pero tiene que incluir ahí los pesticidas, Sí. los herbicidas, alguna maquinaria. Bueno, Agricultura debe decirle al presidente cuáles son las prioridades. Bueno, correcto. Entonces, yo digo que en este momento el gobierno no puede cruzarse de brazos. Vamos a aprovechar la lluvia. Ya. A ayudar a los que tuvieron problemas con la lluvia, resarcirlos y aprovechar la lluvia para sembrar. Si hacemos eso, vamos a disminuir las importaciones. Además, nos estamos adelantando algo. No se sabe qué va a ocurrir con Irán. Como no se sabe, los alimentos van a subir a nivel internacional. Están subiendo. Están subiendo. Entonces, para comprar un arroz caro allá, o comprar pollo caro, o comprar cerdo caro, es otra cosa. Definitivamente lo de la peste porcina hay que resolverlo. Hay que terminar de matar el 30% de los cerdos que quedan y darle 12 meses, 18 meses y volver otra vez. El gobierno resiste eso. No, pero aquí ya usted lo ha visto, un Sí, pero extranjero aquí, lo recomendó. Bienvenido. Aquí se trajo 278 millones de dólares en carne de cerdo. Sí, sí, Eso lo prefieren porque hay que decirlo, la gestión del PRM no ha mirado mucho hacia el campo. El PLD dio una visión citadina de la economía y los otros le están siguiendo los pasos. No, pero y no, yo digo, se puede hablar del PLD, pero la gestión de Danilo Medina. Y yo digo, la gestión de Danilo Medina, bienvenido, fue una gestión de campo. Y yo digo que el turismo no debe ser excluyente con el sector agropecuario, al revés. Deben complementarse. Exactamente. Exactamente. Es una demanda interna que está ahí. Bueno, yo digo que con esta crisis que hay que apoyar el turismo y apoyar la agropecuaria. Pero hay que mirar al campo porque, como usted señala, ahí está la comida. Sí, sí. Yo recuerdo, y con esto terminamos. Bienvenido. Y donde hay más empleo y donde se distribuye mejor la riqueza. Ya son para los haitianos. Sí, usted lo sabe. No, pero hay 300.000 fincas que son de dominicanos. Pero lo más importante es que de ahí vamos a comer. Sí. Vamos a exportar internamente hacia el turismo y vamos a exportar hacia Haití, que es un mercado nuestro. Sí. Entonces, eso son razones muy válidas. Ahora, yéndonos a la situación crítica que tenemos, recordamos a un amigo suyo, a Hipólito Mejía. ¿Qué hizo Agricultura cuando David y Federico? Inmediatamente sembrar el país de ciclo corto. Y también con la peste porcina sacrificó los cerdos. Bien. Yo trabajé en eso. ¿Qué es lo que debía hacerse ahora? Muchas gracias, ingeniero Adriano.
Sánchez Roa. Hay que volver rápido porque hablamos poco de agricultura. Sí, se nos fue el otro tema tan tengo importante. que invitarlo para hablar de agricultura. Nos fascinó mucho sus andanzas políticas y la seducción de Balaguer. Y bueno, ojalá el gobierno escuche esos buenos consejos que usted está dando sobre qué hacer en el campo en esta situación de crisis. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.